Hi everyone! Hola todos! My name is Mr Pea y juntos vamos a aprender a hablar en inglés. Como el vídeo anterior que hice sobre la práctica del present simple con temática navideña os ha gustado mucho, he decidido hacer otro con past simple. Primero os diré las 10 frases que tenéis que traducir y luego os daré la solución. ¿Estáis preparadas y preparados? Here we go! Vamos con la primera. ¿Cómo traducirías? El año pasado, Papá Noel me regaló una bici. A. Last year, Santa Claus gave me a bike. B. Last year, Santa Claus gave me a bike. O C. Last year, Santa Claus given me a bike. Vamos con la segunda. Cuando era niño, siempre era el primero en despertar el día de Navidad. A. When I was a kid, I was always the first to wake up on Christmas Day. B. When I was a kid, I was always the first to wake up on Christmas Day. O C. When I am a kid, I was always the first to wake up on Christmas Day. Vamos con la tercera. Ayer fui a la cabalgata de Reyes con mis padres. A. Yesterday I gone to the Three Wise Men parade with my parents. B. Yesterday I went to the Three Wise Men parade with my parents. O C. Yesterday I go to the Three Wise Men parade with my parents. Vamos con la cuarta. Luke escribió la carta a Papá Noel hace un mes. A. Luke wrote the letter to Santa Claus a month ago. B. Luke writes the letter to Santa Claus a month ago. O C. Luke wrote the letter to Santa Claus a month ago. Vamos con la quinta. Pam no fue a la cena de Nochebuena. A. Pam didn't went to Christmas Eve dinner. B. Pam didn't go to Christmas Eve dinner. O C. Pam doesn't went to Christmas Eve dinner. Vamos con la sexta. Mi abuela siempre preparaba chocolate caliente el día de Año Nuevo. A. My grandmother always made hot chocolate on New Year's Day. B. My grandmother always made hot chocolate on New Year's Day. O C. My grandmother always makes hot chocolate on New Year's Day. Vamos con la séptima. ¿Te gustaron tus regalos? A. Does you like your gifts? B. Do you like your gifts? O C. Did you like your gifts? Vamos con la octava. A Melanie no le gustaron las galletas de jengibre. A. Melanie don't like the gingerbread cookies. B. Melanie didn't like the gingerbread cookies. O C. Melanie didn't like the gingerbread cookies. Vamos con la novena. Hicimos un muñeco de nieve en la plaza del pueblo. A. We make a snowman in the town square. B. We made a snowman in the town square. O C. We make a snowman in the town square. Y vamos con la última. ¿Te trajeron carbo los Reyes Magos? A. Did the Three Wise Men bring you coal? B. Do the Three Wise Men brought you coal? O C. Did the Three Wise Men brings you coal?
Y ahora os daré la solución a las oraciones. La respuesta a la primera oración es... la A. Last year Santa Claus gave me a bike. Vamos con la segunda. La respuesta correcta es... la A. When I was a kid, I was always the first to wake up on Christmas Day. Vamos con la tercera. La respuesta correcta es... la B. Yesterday I went to the Three Wise Men parade with my parents. Vamos ahora con la cuarta frase. La respuesta correcta es... la C. Luke wrote the letter to Santa Claus a month ago. Llegamos a la quinta oración. La respuesta correcta es... la B. Pam didn't go to Christmas Eve dinner. Aquí tienes la solución a la sexta oración. La respuesta correcta es... la A. My grandmother always made hot chocolate on New Year's Day. Vamos con la séptima oración. La respuesta correcta es... la C. Did you like your gifts? Y seguimos con la octava. La respuesta correcta es... la C. Melanie didn't like the gingerbread cookies. Vamos con la penúltima. La respuesta correcta es... la B. We made a snowman in the town square. Y vamos con la última oración. La respuesta correcta es... la A. Did the Three Wise Men bring you coal? Y esto ha sido todo. ¿Qué tal fue? ¿Acertaste todas? Si tienes dudas, te recomiendo que veas el vídeo sobre Past Simple que tengo en mi canal. Dejaré el link en la descripción. Si quieres más vídeos de este tipo con temática navideña, solo tienes que pedirlo. Antes de irme quiero mandar un saludo a Cristina de Palma de Mallorca. Me hace muchísima ilusión que a tu profe le encanten mis vídeos. Os mando un abrazo enorme. Nos vemos muy pronto. Bye bye.